factor protector para cáncer de endometrio, ¿no? Para neoplasias estrógeno dependientes, ¿no? Para cáncer de mama. La prolactina también aumenta. Hay un estado de hiperprolactinemia en el embarazo de manera fisiológica. Y la última, lo que viene a ser el lactógeno placentario, ¿verdad? El lactógeno placentario, ya vamos a ponerlo acá, el lactógeno placentario, recuerden que es la hormona del crecimiento fetal, ¿ya? Este lactógeno placentario tiene su pico en el segundo o tercer trimestre, ¿ya? Segundo o tercer trimestre. Es responsable del crecimiento fetal y de la famosa insulinoresistencia. Por eso se asocia a diabetes gestacional. Le da la contra a la insulina. Doctor, ¿para qué le da la contra a la insulina? Ah, para que la glucosa se quede dentro de la sangre de la madre. Recuerda que la glucosa, con ayuda de la insulina, pasa de la sangre a la célula, ¿verdad? Ya está. Entonces, el lactógeno placentario le da la contra a la insulina, ya que va a permitir que la glucosa se quede en la sangre materna, generando hiperglicemia. Por eso se asocia a diabetes gestacional. Pero doctor, ¿por qué hace eso? Ah, porque esa glucosa de la sangre materna, ¿a quién va a pasar? A la circulación fetal. Para combustible, para fuente energética, para el crecimiento del feto. Entonces, para que la glucosa pase de los capilares maternos a los capilares fetales, debe haber bastante concentración de glucosa en la sangre de la madre. Para eso, el lactógeno placentario hace una insulinoresistencia. ¿Se dan cuenta? Y como eso, miren, cuando hay factores de riesgo en la madre, obesidad, añosa, SOP, va a predisponer a diabetes, pues, ¿no? Pero esa es su función. Recuerden que la glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada. Cambios fisiológicos más importantes a nivel cardiovascular, recuérdate. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico o de eyección. Miren que todo aumenta, excepto la presión. La presión en los primeros trimestres disminuye. La resistencia vascular disminuye. Porque justamente la progesterona, tienes que acordarte de un mecanismo. Relaja músculo liso. Relaja músculo liso. Tienes que acordarte de eso. Por eso relaja los vasos. Entonces cae la resistencia, cae la presión. El eje cardíaco puede desviarse a la izquierda. Y a nivel hematológico, recuerden este cambio bien conocido, aumenta el volumen plasmático hasta un 45%, pero también aumenta el glóbulo rojo, 33%. Pero como aumenta más el plasma que el glóbulo rojo, los dos aumentan, pero a predominio del plasma, al final hay una hemodilución fisiológica. Hay leucocitosis fisiológica en la gestante, 12.000, 16.000 es normal, ¿ya? Pero ya cuando llega a más de 20.000 ya hay que descartar, ¿no? Infecciones o algo patológico. Neutrofilia, ¿no? Aumento de neutrófilos. Y recuerden que el embarazo es un estado protrombótico porque aumentan los factores de coagulación, en este caso fibrinógeno. En el riñón aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. E incluso el tamaño del riñón en la gestante aumenta 1 centímetro, ¿no? Y en la hemodinamia aumenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ha aumentado el gasto. Entonces, si aumenta el gasto, le llega más sangre al riñón. Y por lo tanto, también limpia más la sangre, porque hay una hipervolemia en la gestante. Entonces, el riñón tiene que limpiar más la sangre. Pues aumenta la tasa de filtración glomerular. Y eso hace que la urea, la creatinina, el ácido úrico en la sangre disminuya. Porque el riñón está filtrando más, está depurando más, está limpiando más la sangre. Entonces, los productos nitrogenados caen. Hay más reflujo vesiculoteral, hay más éstasis urinaria. Por eso, el embarazo es un factor de riesgo para infección urinaria. Y hay que tratar, ¿no? Las bacteriurias asintomáticas se tratan en el embarazo. Hay glucosuria por la hiperfiltración glomerular, y eso es algo normal. A nivel pulmonar, recuerden que la gestante hiperventila. Entonces aumenta el volumen tidal o volumen corriente hasta un 40%. El que baja es el volumen residual, un 20%, disminuye. Y el que se mantiene constante es la capacidad vital. La capacidad vital se mantiene constante, pero la capacidad pulmonar total baja en la gestante. Porque recuérdate que el diafragma se eleva en la gestante por el crecimiento del útero, el diafragma se eleva 4 centímetros. Eso hace que la capacidad pulmonar total disminuya. La hiperventilación en la gestante, ¿qué genera? Caída del CO2 y aumento del pH. ¿Cómo se llama eso? Alcalosis respiratoria. ¿Y cómo compensa esa alcalosis respiratoria la gestante? Eliminando en el riñón bicarbonato, ¿no? Por la hiperfiltración. Ese es el mecanismo compensatorio. Ya si te preguntaran, ¿cómo compensa la alcalosis respiratoria la gestante? Eliminando bicarbonato por la orina, por la hiperfiltración.
A nivel digestivo hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, eso produce náuseas, vómitos, pirosis. Hay una relajación de la vesícula biliar, por eso el embarazo predispone a colelitiasis, ¿ya? Hay una tonía de la vesícula biliar. Baja el peristaltismo intestinal porque la progesterona relaja músculo liso, por lo cual la gestante produce estreñimiento, constipación, forma hemorroides, etc. A nivel hepático, recuerden que la fosfatasa alcalina duplica su valor, o sea, aumenta en la gestante. La albúmina baja porque el hígado deja de sintetizar proteínas y una de las proteínas plasmáticas más importantes es el albúmina, por eso cae. Los que se mantienen constantes, la bilirrubina, las transaminasas, el tiempo de protrombina, se mantienen constantes. A nivel del útero, recuerden que hay un crecimiento uterino, pero sobre todo por hipertrofia, ¿verdad? Por hipertrofia. Hay un crecimiento uterino. Y cuando va creciendo el útero hay una dextrorotación, ¿no? Va creciendo el útero y va girándose hacia la derecha. Y lo que más crece en el útero, recuerden, es la capacidad. Más que el peso, más que el tamaño, crece la capacidad. De 5 mililitros a un útero término llega a 5 litros. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo de un útero a término? Aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. Es el flujo de un útero a término, 15% del gasto cardíaco. En el diagnóstico del embarazo, recuerden que tenemos síntomas presuntivos, probables y de certeza. Presuntivos, todo lo inespecífico, náuseas, vómitos, irritabilidad, somnolencia, poliacuria, inespecífico. Cualquier cosa puede ser. Y también dentro de los síntomas presuntivos están los signos que tienen que ver con la glándula mamaria y la piel. O sea, si te dicen mastodinia, tensión mamaria, eso es presuntivo. Y los cambios a nivel de la piel, como la línea bruna, el cloasma gravídico, las estrías, todos esos cambios a nivel de la piel también son presuntivos. Los síntomas probables ya vienen a ser el crecimiento del útero, muy importante. Eso ya es probable cuando el útero crece, ¿no? Y acá debes acordarte, miren, cuando el útero en una gestante tiene 8 o 9 semanas, está al borde de la sínfisis. 8 o 9 semanas está al borde de la sínfisis. 12 semanas cuando se vuelve extrapélvico, o sea, por encima de la sínfisis púbica, por encima. Cuando está al borde es 8 o 9 semanas. Cuando está por fuera, por encima de la sínfisis extrapélvico, eso es ya 12 semanas, no se confundan. Al ombligo, 20 semanas, al ombligo llega a las 20 semanas. Y luego ya, ¿no?, a las 36 semanas, su altura máxima, la apófisis sifoides, reborde costal. Entonces el crecimiento del útero es probable. La menorrea, el beta-HCG positivo, también son síntomas probables. Peloteo, las contracciones falsas de Braxton y Hicks, también son probables. Y los famosos cambios genitales, también son probables. Claro, si yo te digo coloración violácea cianótica de las paredes vaginales, ¿tú qué respondes? Coloración violácea de las paredes vaginales. Signo de Chadwick, ¿verdad? Muy bien. Si yo te digo útero blando, signo de Egar. Cuello blando, Godel. Miren la diferencia. Útero blando, segmento uterino blando, Egar. Cuello, cervix blando, Godel. Si yo te digo ocupación de fondo de saco lateral, ¿tú qué dices? Signo de Noble Budín. Si yo te digo fácil flexión del cuerpo sobre el cuello, fácil flexión del cuerpo sobre el cuello, signo de McDonald. Muy bien, signo de McDonald. Esos cambios genitales son probables. Y también la percepción de los movimientos fetales por parte de la madre. Recuerden que la nulípara a partir de las 20 semanas, la multípara, ¿no?, la nulípara a partir, de las 22 semanas y la multípara a partir de las 20 semanas, ¿no? Entonces, más o menos a partir de la mitad del embarazo. Pues nulípara a partir de las 22, multípara a partir de las 20, ¿no? Ya se perciben los movimientos fetales, ¿no? Certeza son los que confirman el embarazo. Y definitivamente la ecografía es el que confirma el embarazo. O cuando el médico percibe los movimientos fetales también. Si la mamá percibe movimientos fetales, eso es probable. Porque la mamá a veces desde el primer trimestre te dice que siente las pataditas, ¿no? Y eso es otra cosa. Entonces, si la mamá percibe, es probable. Si el médico percibe los movimientos, es certeza. O la ecografía, que es el que te confirma el embarazo. Porque a la 4ª semana, recuerda, saco gestacional, a la 5ª semana veo el embrión y puedo medir el parámetro más
específico para el cálculo de la edad gestacional, que es la longitud cráneo-caudal, ¿no? Ecografía de primer trimestre, y a la sexta semana los latidos del embrión, ¿no? La actividad cardíaca, latidos cardíacos. Entonces, ya la ecografía me confirma el embarazo. Muy bien. Vamos ahora a evaluación gestacional, ¿ya? Muy bien. En la evaluación gestacional tenemos que recordar la atención prenatal, pues, ¿no? Recuerden que la atención prenatal es una de las medidas para bajar la mortalidad materna. Y recuerden que antes llamado control prenatal, el término correcto, atención prenatal, tiene 3 componentes. Debe ser precoz, debe ser integral y debe ser continuo, ¿no es cierto? Precoz, porque el primer control debe ser en el primer trimestre. Integral, debe evaluar todo, incluso el entorno social, que se llama el control reenfocado. Y continuo, porque hay cierto número de controles para decir a una gestante que ha sido atendida, ¿no? Según el Ministerio de Salud, 6 controles es suficiente. Si es adolescente, 7 atenciones prenatales. Pero según la OMS, 8, ¿no? Debe ser lo adecuado en una gestante de bajo riesgo. En la cartilla perinatal suelen preguntar esto, ¿no? Estado de alerta o seguimiento continuo. Ya está. Entonces recuérdense que estado de alerta es, por ejemplo, una gestante que es RH negativo. Es de riesgo por la inmunización. Pero ya se llama seguimiento continuo cuando es RH negativo con test de Coombs positivo, por ejemplo. Ya ese es ya seguimiento continuo, ¿no? Si tiene una cesárea, si tiene un aborto, es alerta. Pero si tiene 2 o más cesáreas, o si es una gestante con aborto recurrente, ya eso es seguimiento continuo. Y así podemos mencionar más, una gestante nulípara, una gestante con asma, una gestante con antecedente de parto pretérmino, es alerta. En cambio, en seguimiento continuo están las causas de muerte materna. Una gestante con antecedente de preeclampsia, con hemorragia posparto, con tuberculosis, con VIH, ¿no es cierto? Ya es seguimiento continuo. Entonces, así se clasifican, ¿no?, los factores de riesgo. En cuanto a la nutrición en el embarazo, recordar, el folato muy importante porque evita los defectos de tubo neural. Y se da de forma pregestacional, de forma ideal, 3 meses antes del embarazo y hasta el primer trimestre. Ideal, ¿no? Cuando una mujer planifica su embarazo, 3 meses antes y hasta el primer trimestre. Y acá deben recordar que si es de bajo riesgo, le doy 0.4 miligramos o 400 microgramos de folato, pero si es de alto riesgo, le doy 4 miligramos. ¿Cuándo le doy 4 miligramos? Cuando ya la mujer tuvo antecedente de un hijo con defecto de tubo neural, eso se llama de alto riesgo. Pero si no, es una gestante común y corriente, solo 0.4 o 400 microgramos. El hierro es para evitar la anemia ferropénica, que es un problema de salud pública, y acá también si es de bajo riesgo, le damos 60 miligramos por día, pero cuando es de alto riesgo el doble, 120 miligramos de hierro al día, ¿no? Esto es de hierro elemental. Recuerden que damos suplementos con sulfato ferroso. Una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos nos da el 20% de hierro. O sea, ¿cuánto es el 20% de 300? 60 miligramos. Entonces, una tableta de sulfato ferroso nos da 60 miligramos de hierro elemental. Por eso en gestantes de bajo riesgo le damos una tableta. Pero en de alto riesgo le doy 2 tabletas de sulfato ferroso. Cuando es de alto riesgo, cuando viene a su control a última hora, en el tercer trimestre, cuando está cerca al parto, ese es de alto riesgo. Y se da a partir de las 14 semanas. El calcio se da a partir de las 20 semanas. El suplemento que se utiliza es carbonato de calcio. No te confundas con gluconato de calcio. Gluconato de calcio es el antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio. El carbonato de calcio es el suplemento para dar calcio en una gestante, ¿no? 1 o 2 gramos al día, junto con vitamina D, 600, 800 unidades. Pero se da a partir de las 20 semanas. Ya si quieres prevenir preeclampsia con suplemento de calcio, se da más temprano, ¿no? A partir de las 13, 14 semanas. Pero de manera estándar se da a partir de las 20 semanas de calcio. En cuanto a lo que viene a ser la ganancia ponderal, recuerden que si el índice de masa, ojo, si el índice de masa en una gestante, ¿no?, es normal, ¿ya? Si el índice de masa es normal, ¿cuánto debe ganar de peso la gestante? Debe ganar de peso de 11.5 a 16 kilos. Promedio, 12 kilos. Pero si la gestante es obesa, debe ganar de 5 a 9 kilos. O sea, promedio, 7 kilos.
Entonces, ¿cómo es la ganancia ponderal? Con el índice de masa corporal, inversamente proporcional. Si tiene un índice de masa alto, obesa, debe ganar menos peso. Y si es bajo el índice de masa leptosómica, debe ganar más peso, ¿no? Ya está. Lo normal es que gane esto. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Pero si está obesa, ya debe ganar menos peso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y una gestante debe consumir ¿cuántas kilocalorías? El basal es 2.200, pero una gestante debe consumir 2.500 kilocalorías por día. Entonces, ¿cuánto aumenta? ¿Cuánto debo aumentar? 300 kilocalorías al día. Es lo que se debe aumentar en una gestante. 300 kilocalorías al día, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. La actitud fetal es justamente la relación que guardan todas las partes fetales con el eje del feto, ¿no? La actitud, todas las partes fetales. ¿Qué relación guarda? Y la actitud se llama flexión, ¿no? Por eso cuando te dicen, toma la actitud del feto, tenemos que flexionarnos todo, cabeza, manos, pies. Esa es la actitud, ¿no? La relación que guardan todas las partes del feto con el cuerpo. Y dentro de la actitud tenemos la situación, la presentación y la posición. Y acá ya te debes acordar. Situación, cuando te hablan de los ejes. Eje de la madre, eje del feto. Esa es situación. Y lo normal es longitudinal. La presentación es la parte fetal que está en la pelvis. La cabecita o la pelvis, ¿no? La cabeza se llamará cefálico. Si los glúteos están en la pelvis, podálico. Pero lo más frecuente es cefálico. Entonces mira la definición, ¿eh? La actitud fetal es las partes, ¿no?, del feto que guardan relación con el cuerpo, con el eje. Todas las partes. Se llama flexión. La situación es la relación del eje de la madre con el feto. Cuando te hablan de ejes, es situación. Lo normal es longitudinal. La presentación es la parte fetal, el polo fetal que está en la pelvis. Lo normal es cefálico. Y la posición es el dorso, ¿no? La espaldita del bebito para dónde está apuntando. Acá, según el gráfico, está derecho, ¿no? Porque la espaldita está hacia el flanco derecho de la madre. Pero lo más frecuente, ojo, es izquierdo, ¿ah? Entonces, el SPP más frecuente es longitudinal, cefálico, izquierdo. La variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. Porque acuérdate que el occipucio, o fontanela menor, o fontanela posterior, es mi punto de referencia. Por eso occipito ilíaco izquierdo anterior es lo más frecuente. Leopold tenemos las 4 maniobras. Primera maniobra, para determinar la altura uterina. Segunda maniobra, para determinar la posición. Tercera maniobra, para determinar la presentación. Cuarta maniobra, para determinar el encajamiento. Eso de memoria, por favor. No pueden equivocarse. Y con la primera y la segunda determino la situación. ¿Ya? Eso de memoria. Entonces, primera maniobra, altura. Segunda, posición. Tercera, presentación. Cuarta, encajamiento. La pelvimetría. Es importante que nos recordemos los diámetros a nivel pélvico. Entonces tenemos por acá. ¿Cuánto mide el conjugado diagonal? 12 centímetros. ¿Cuánto mide el obstétrico? Le resto 1.5, ¿verdad? 10.5. ¿Cuánto mide el biciático del plano medio? Porque los conjugados están en el plano superior. El biciático está en el plano medio, 10.5. Y en el plano inferior está el bisquiático, que mide 11, ¿no? Entonces, en la pelvis verdadera hay plano superior, plano medio, plano inferior. Ahí están los diámetros. Los más importantes, recuérdense, el conjugado obstétrico, ¿no?, que es el más limitante en el plano superior. Luego tenemos los diámetros del feto. ¿Cuánto mide en la cabeza fetal el suboccipito bregmático? 9.5. Suboccipito bregmático mide 9.5. Es el diámetro que se expone cuando el bebito flexiona la cabeza. ¿Cuánto mide el occipito mentoniano? 13.5. ¿Cuánto mide el occipito frontal? 12 centímetros. ¿Cuánto mide el submento bregmático? 9.5. ¿Y por qué me debo acordar de estos? Porque eso lo vamos a ver en deflexiones. Acuérdate que el fisiológico es el SOP, cuando flexiona la cabeza. Pero cuando el bebito extiende la cabeza, ahí está, deflexión se llama eso, ¿no? Cuando extiende. Grado 1, occipito frontal. Grado 2, expone el occipito mentoniano. Grado 3, submento bregmático. Por eso te debes acordar. Y finalmente, los diámetros que se exponen en lo que viene a ser a nivel transversal, porque estos diámetros son a nivel anteroposterior. Estos son transversales. El biparietal en la cabecita, 9.5. El biacromial en el hombro, 12 centímetros. Y el bitrocantérico, 9.5. El de la cadera, ¿no? Ya está. Mira cómo
en el plano anteroposterior, el que tiene mayor medida es el occipito mentoniano, pero en el plano transverso, el que tiene mayor medida es del hombro, el diacromial, que mide 12. Importancia de la ecografía, ¿no? De primer trimestre, ¿cuál es su importancia? Te confirma el embarazo y es la ecografía genética, porque la ecografía de primer trimestre, recuerden, ¿no? Te evalúa los principales marcadores de cromosomopatía. La más frecuente, la cromosomopatía más frecuente, el síndrome de Down, ahí tenemos la transnucencia nucal, ¿no? Entonces la ecografía de primer trimestre es muy importante, porque te confirma el embarazo, te calcula la edad gestacional de manera precisa, con la longitud craneocaudal, que es el parámetro más específico. Es la ecografía genética, te evalúa la corionicidad en un embarazo doble, ¿no? Si es bicorial, acuérdense el signo de lambda. Si es monocorial, el signo de la T invertida. Y eso es muy importante, porque el monocorial es el que más se complica. Entonces te evalúa el pronóstico. Segundo trimestre es la ecografía morfológica para las malformaciones. Las que más se identifican con la ecografía son los defectos de tubo neural. Las genitourinarias son las que más se identifican con la ecografía. Pero no te confundas cuando te digan las malformaciones más frecuentes. Las malformaciones más frecuentes son las cardiopatías congénitas. Pero las malformaciones que más se identifican con ecografía es defecto de tubo neural y genitourinarias. La ecografía de tercer trimestre te evalúa el crecimiento del feto, por eso te confirma el diagnóstico de RCU, te calcula el volumen de líquido amniótico, por eso evalúas oligo o polidramnios, ¿no? Acuérdate, tu hila normal es de 5 a 25 centímetros, tu pozo mayor de 2 a 8 centímetros. Entonces, menos de esos valores, oligo, más el valor máximo, poli, ¿no? De ahí lo sacas. Y también la ecografía de tercer trimestre te localiza la placenta. Entonces, te hace diagnóstico de placenta previa a partir de las 30 semanas. Vamos con los marcadores de cromosomopatía, muy importantes. Los más importantes están en el primer trimestre. Entonces, ¿cuál es el marcador ecográfico más sensible para el diagnóstico de cromosomopatía? Es la transnucencia nucal, ¿no? Cuando mide más de 3 milímetros, tiene alta sensibilidad para detectar cromosomopatías. Pero hay otros marcadores ecográficos, como la hipoplasia de hueso nasal o el higroma quístico. La transnucencia nucal, la hipoplasia de hueso nasal es para síndrome de Down. El higroma quístico es para síndrome de Turner. Acuérdate, la monosomía. Segundo trimestre, intestino hiperecogénico. Todos los demás. Si tú te acuerdas primer trimestre, todos los demás segundo trimestre que tienen menos rentabilidad. Intestino hiperecogénico, longitud de fémur corto, quiste de plexo croideo. Tienen menos rentabilidad diagnóstica. Y también a los marcadores ecográficos se acompañan los bioquímicos. Tenemos como marcador bioquímico de primer trimestre beta-HCG y la proteína placentaria tipo A. Tenemos esos dos marcadores. ¿Estamos? Entonces hago una combinación muchas veces. Por ejemplo, lo mejor es cuando se hacen estos tres: beta-HCG, proteína placentaria y transnucencia nucal. Y aumento la rentabilidad, ¿no? Diagnóstica. Bioquímicos de segundo, el más importante es triol, pero también alfa-feto. Y como alfa-fetoproteína tiene un doble comportamiento. Cuando el alfa-fetoproteína disminuye, es un marcador de cromosomopatía del segundo trimestre. Pero cuando el alfa-feto aumenta, es un marcador de malformaciones. Defecto de tubo neural, defecto de pared abdominal, cuando aumenta. Tiene un doble comportamiento, ¿no? Y acuérdate que alfa-feto también es un marcador tumoral. Cáncer de testículo, hepatocarcinoma, también lo puedes asociar. Esos son los marcadores para cromosomopatías. Vayamos a la madurez del pulmón fetal. Hay patologías que retrasan la madurez y otras que la aceleran, ¿verdad? Ahí está. ¿Quiénes retrasan? La diabetes gestacional y la isoinmunización. Retrasan la madurez del pulmón. Por eso estas patologías se asocian con enfermedad de membrana hialina. En cambio, ¿quiénes aceleran la maduración? Preeclampsia, RPM, RCU, tabaco. Todas las causas de insuficiencia placentaria aceleran la madurez del pulmón. Preeclampsia, tabaco, RPM, RCU. Por eso estas se asocian con síndrome de aspiración de líquido meconiano. Y lo último es la evaluación del bienestar fetal. La prueba basal es el autocontrol de movimientos fetales, ¿no? Que se le indica a la madre de manera práctica. En 1 hora debe percibir 3 movimientos, como mínimo. O en 2 horas, 10 movimientos. Ese es un signo de bienestar fetal. Si no percibe o están disminuidos, que acuda a su centro de salud, porque es un signo de alarma.
Ya cuando llega al centro hospitalario, le pedimos la prueba basal. Cuando sospechamos un embarazo de alto riesgo, le pedimos su test no estresante, cuando hay una sospecha de alteración del bienestar fetal. El test no estresante evalúa la reactividad cardíaca, o sea, evalúa cómo están los latidos del bebito. Y vamos a tener 3 resultados: patrón reactivo, no reactivo o patológico. Son los 3 resultados del test no estresante, cómo te puedes guiar. Reactivo, cuando todo está bien. El bebito está feliz, bueno. Latidos normales, de 120 a 160, buena variabilidad, de 10 a 25, y hay aceleraciones. Sobre todo este último es el que indica un adecuado bienestar fetal. Entonces el bebito está bien. Y cuando está bien, que quiere decir reactivo, ¿qué hacemos? Continuamos el embarazo. No tenemos ningún motivo para terminar. Entonces, continuamos con las atenciones prenatales. Pero si nos sale un patrón no reactivo, ¿qué quiere decir? Que el latido, la variabilidad puede estar bien, pero no hay aceleraciones. Ese es el dato, ausencia de aceleraciones. Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Ahí es duda. No sé si está bien o está mal. No hay aceleraciones, es duda. Pues se llama no reactivo, indeterminado. ¿Y qué debo hacer? Hacerle otras pruebas. Cuando te sale no reactivo, tienes que hacerle otras pruebas, como el perfil biofísico fetal, que es más completo. Y por último tienes el patológico. Este sí ya está alterado. Es acá cuando ya, en vez de aceleraciones, te dicen desaceleraciones. ¿Y qué desaceleración? La tardía, la tipo 2, que te indica hipoxia fetal. Entonces, ¿la conducta cuál será? Cesárea. Tienes que terminar el embarazo, si no el bebito se muere o tiene secuelas neurológicas. Entonces, esos son los resultados de tu test no estresante. Reactivo, todo está bien, continúas el embarazo. No reactivo, porque no hay aceleraciones, es indeterminado, pídele una prueba más. Y el patológico, que te dice que hay desaceleraciones patológicas, hipoxia, y por lo tanto debes hacer cesárea. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esa es la conducta. Muy bien. Ahora, hay tipos de desaceleraciones. Hay una desaceleración que es fisiológica, que es el DIP-1. Esta es fisiológica, porque es por compresión de la cabeza del feto. Y se estimula el reflejo vagal y la frecuencia cae. Entonces se llama así, DIP-1 o desaceleración precoz. Fisiológica, por compresión de la cabeza del feto. La que es patológica es el 2, porque la 2 indica hipoxia fetal. Es la llamada desaceleración tardía, hipoxia fetal. Y la 3 puede ser patológica, porque un DIP-3 recurrente, esa es patológica. Si es un DIP-3, solo uno, puede ser normal. Pero si son varios DIP-3 recurrente, eso ya es patológico. ¿Qué indica el DIP-3? Compresión del cordón umbilical. Y se llama la desaceleración variable. O sea, acuérdense el nombre y acuérdense lo que significa. El DIP-1, precoz y compresión de la cabeza, fisiológico. El DIP-2, desaceleración tardía, hipoxia fetal, patológico. El DIP-3, desaceleración variable, compresión del cordón umbilical. Si es uno, puede ser normal, pero si se presentan varios DIP-3, patológico. Ajá. Son los tipos de desaceleraciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si sale un patrón no reactivo, ¿qué hacíamos? Le hacíamos otra prueba. ¿Qué prueba le vas a hacer? Puede ser el perfil biofísico, que es más completo. Perfil biofísico fetal o test de Mann, cuando sale no reactivo, porque estoy en duda. Este perfil biofísico tiene 5 parámetros, ¿no? Lo que viene a ser la reactividad cardíaca, que se evalúa nuevamente con un test no estresante, y los otros son marcadores ecográficos: movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono fetal y el volumen de líquido amniótico. Esos son los 5 parámetros del perfil biofísico, acuérdate, ¿eh? Reactividad cardíaca, movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono y volumen de líquido amniótico. Los 4 primeros indican hipoxia aguda cuando se alteran. En ese orden. Cuando hay una hipoxia aguda, el primero en alterarse es la actividad cardíaca. Luego el movimiento respiratorio, luego el corporal, y el último que se altere en la hipoxia aguda es el tono. Y el volumen de líquido es el representante de la hipoxia crónica. Es importante también que se acuerden que estos marcadores que nos indican hipoxia van a dar un puntaje, ¿no? ¿Cuál es el puntaje perfecto? Cuando todo está normal tienen 2 puntos, acuérdense. Cuando está patológico es 0. Entonces, el puntaje perfecto es 10 de 10.
¿no es cierto? O un 8 de 10, pero con líquido amniótico normal. Entonces, esto quiere decir que el bebito está bien. 10 de 10 u 8 de 10 con líquido normal está bien. Entonces, continuamos el embarazo. Cuando te dicen 8, 6, 4 de 10, pero con líquido amniótico bajo, ¿qué debes hacer? 8, 6, 4 de 10 con líquido amniótico bajo, debes terminar el embarazo. O sea, acá terminamos el embarazo. ¿Estamos? Cuando te salga un puntaje de 8 a menos con líquido amniótico bajo, terminas el embarazo. Estamos sacando el puntaje del perfil biofísico. Pero ahí alguien tiene una pregunta y dice, doctor, ¿este término del embarazo es por parto vaginal o por cesárea? Entonces eso quiero que quede muy claro. Cuando tú decides terminar el embarazo y quieres decidir si es por parto vaginal o cesárea, te vas a guiar de dos cosas. De la actividad cardíaca o, en todo caso, si le has hecho, está a término el embarazo, del test de POSE. Entonces, mira, la lógica, quiero que utilices la lógica, el razonamiento. Si tu actividad cardíaca está bien, o sea, te dicen, ¿no? Latidos normales, test no estresante reactivo, que quiere decir que tus latidos están bien. Entonces, mira, tú decides terminar el embarazo, porque tu puntaje te ha salido alterado, ¿no? 8 o menos de 10 y con líquido bajo. Pero te dicen test no estresante reactivo, o test de POSE, el test estresante, ¿no? Acuérdate, POSE, negativo. ¿Por dónde terminas el embarazo? Por parto vaginal, porque tu actividad cardíaca está bien. ¿Y cuándo dices que tu actividad cardíaca del feto está bien? Cuando tu test no estresante sale reactivo o cuando tu test de POSE o estresante te sale negativo, que es lo normal. Pero si te dan lo contrario y te dicen test no estresante no reactivo o lo peor, pues patológico. Test de POSE positivo. ¿Qué significa un POSE positivo? Que has encontrado desaceleraciones, que has encontrado DIP2. ¿Y te acuerdas qué significaba DIP2? Hipoxia fetal. Entonces ahí terminas por cesárea, porque tus latidos están alterados. Entonces eso quiero que se acuerden. De esta manera ustedes van a enfrentar casos clínicos cuando les digan el perfil biofísico, el puntaje del perfil biofísico. Entonces si te dicen 10 de 10, 8 de 10 con líquido normal, tranquilo, continuamos el embarazo. Pero si te dicen un puntaje de 8 a menos con líquido amniótico bajo, terminas el embarazo, porque ya está alterado. Terminas. La pregunta es, ¿parto vaginal o cesárea? Entonces, fíjate cómo está tu test no estresante y tu test de POSE. Si tu test no estresante te salió reactivo, tu test de POSE negativo, parto vaginal. Si tu test no estresante te salió no reactivo patológico y tu test de POSE positivo, cesárea. Actualmente el test de POSE nos sirve para decidir la vía del parto. Si tu test estresante o test de POSE, que solo se hace a gestantes a término, te sale negativo, parto vaginal. Positivo, cesárea. Finalmente, las categorías de la COG del monitoreo fetal. La categoría 1 quiere decir que está bien el bebito, la 2 te dice que está indeterminado y la 3 te dice que ya está patológico el feto. Entonces, ¿qué es 1? Buenos latidos cardíacos de 120 a 160, buena variabilidad de 10 a 25, hay aceleraciones. Cuando todo está normal, esa es la categoría 1, que quiere decir que el bebito está bien. Vamos al otro. 3, patológico, categoría 3. Esto es cuando te dicen tiene bradicardia fetal, latidos menos de 100. Cuando te dicen que hay DIP2, patológico, ¿no? Hipoxia. Cuando te dicen que hay DIP3 recurrentes, patológico. Más cualquiera de estos 3, más ausencia de variabilidad. Mucho cuidado. O de frente vas a categoría 3 cuando te dicen patrón sinusoidal, de frente, categoría 3. Y la categoría 2 es cuando te dicen lo que no encaja en 1 ni en 2. Por ejemplo, taquicardia fetal, disminución de la variabilidad. Eso no encaja ni en 1 ni en 3, categoría 2. Entonces es muy importante también que lo recuerden. Las categorías del acojo. Todo normal, 1. Indeterminado, 2. Patológico, 3. Es patológico, patrón sinusoidal, ya es patológico. O bradicardia, DIP2 o DIP3, más ausencia de variabilidad. Esa es la categoría 3 patológico, que indicará cesárea.
Y vamos a terminar nuestro repaso con otro tema también bien preguntado, que es el parto distóxico. Definir fase latente prolongada, NULI para más de 20 horas, MULTI para más de 14 horas. Fase activa prolongada, NULI para más de 12, MULTI para más de 8. Acuérdense de esas definiciones. Parto detenido, cuando la dilatación no ha cambiado más de 2 horas. O el descenso de la cabeza no ha descendido más de 1 hora. Ese es un parto detenido. Cuando en 2 horas no cambia la dilatación, no avanza, se ha quedado, ¿no? 5 centímetros, pasa 2 horas, siguen 5 centímetros, parto detenido. Y hay que identificar la causa. El parto precipitado es el parto rápido, cuando la velocidad de dilatación en la nulípara es más de 5 centímetros por hora y en la multípara más de 10 por hora. El expulsivo, ¿no? La salida del feto prolongado, nulípara más de 2, multípara más de 1. Entonces, cuando se altera la duración del parto, ya sea un parto prolongado o un parto precipitado, ¿no? Debemos buscar la causa. La causa estará en el motor del parto, que es la contracción uterina, la dinámica, en el motor, o está en el continente, que es la pelvis, o en el contenido, que es el feto. Por eso hay 3 tipos de distosia. Cuando el parto se altera, debemos buscar o bien el motor, o bien la falla en la pelvis, o bien la falla en el feto. Esos son los 3 factores. Entonces vayamos a las distocias dinámicas. Puede ser por disminución, hipodinamia, cuando las contracciones son de mala calidad, hiperdinamia, cuando está muy aumentado las contracciones, o disdinamia, cuando está alterada la coordinación. Entonces ahí hay términos que deben acordarse. Les pueden preguntar, por ejemplo, en hipodinamia, la hipotonía. Hipotonía se define cuando el tono es menos de 8 milímetros de mercurio, porque lo normal es de 10, ¿no? 10 milímetros es el tono normal. Hiposistolia es cuando la intensidad está disminuida, menos de 20 milímetros de mercurio. O bradisistolia, cuando la frecuencia de contracciones está disminuida, menos de 2 en 10 minutos. Recuerden que las contracciones siempre se cuentan cada 10 minutos. Y por exceso, la hiperdinamia. Hipertonía, tono más de 12. Hipersistolia, intensidad más de 50. Taquisistolia, frecuencia más de 5 en 10 minutos. Entonces puedes tener por defecto o por exceso. Y acá, lógicamente, debes razonar. La hipodinamia, son contracciones de mala calidad, su tratamiento será con oxitocina, pues, ¿no? Para mejorar la calidad de las contracciones. En hiperdinamia, lo que debemos dar es tocólisis. Hay que dar tocolíticos para bajar ese exceso de contracción, pero mucho cuidado con la hipertonía, porque puede ser un desprendimiento prematuro de placenta. Y ahí lo que hay que hacer ya es cesárea, ¿no? Recuerden que el dato específico de DPP es hipertonía. O también la hiperdinamia se presenta muchas veces en la desproporción cefalopélvica. Entonces hay que descartar DCP, porque si se trata de un DCP también es cesárea. Entonces si hemos descartado desproporción cefalopélvica en una hiperdinamia, o hemos descartado DPP, entonces ahí sí le damos tocolíticos. Y la disdinamia es cuando falla la coordinación. Recuerden que la contracción uterina tiene un marcapaso, que está en el cuerno derecho. En el cuerno derecho está el marcapaso. Por eso la contracción es más intensa, más precoz, más duradera en el fondo uterino. Y luego va descendiendo. Eso se llama la triple gradiente descendente, ¿no? Porque va descendiendo. Entonces muchas veces esa triple se puede invertir, como están viendo ahí la flecha. Se invierte la triple gradiente. Entonces está fallando la coordinación. Eso se llama disdinamia, porque aparecen muchas veces marcapasos ectópicos de la contracción del útero. Y el tratamiento también es con oxitocina. Luego tenemos en la pelvis el canal óseo, y ahí hay que recordarnos los tipos de pelvis según Kalmen y Molloy, que son 4 tipos básicos. Tenemos la más frecuente, la ginecoide, la fisiológica, la ginecoide que tiene forma ovalada, como están viendo. Luego tenemos la antropoide, ¿no es cierto?, que es la que le sigue, y que tiene forma de elipse, ¿no?, elipsoide, y ambas, tanto la ginecoide como la antropoide, permiten un parto vaginal. Las que son distóxicas son estas 2 últimas. La platipeloide, que tiene forma triangular, miren cómo, ¿no es cierto?, las paredes laterales de la pelvis convergen, tiene forma triangular, y la peor de todas, la androide, que tiene forma de riñón, reniforme, y es estrecha. Por eso estas 2 últimas, la platipeloide y la androide, son distóxicas.
Entonces acuérdense la forma. Ovalada, ginecoide, la más frecuente. Elipsoide, la antropoide. Triangular, platipeloide. Reniforme, la androide, que es la peor de todas porque es la más distóxica. O lapsus. Lapsus, ¿ah? Me emocioné, ¿no es cierto? Ya está. Yo sé que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Entonces acá, la triangular es la androide. La triangular es la androide. Y esta reniforme es la platipeloide. Platipeloide. Ya, eso lo hago a propósito, ¿no? para que estén concentrados. Ya. Entonces, la androide es la triangular. Y la platipeloide es la que parece como un plato, ¿no? Porque también está aplastado o también le llaman forma de riñón. Y es la peor de todas, la platipeloide. Es la más distóxica. Ya está. Entonces, esa es la clasificación de Kalman y Molloy. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos por acá la pelvis estrecha. En el caso de la pelvis estrecha, ¿cuándo definimos pelvis estrecha? Cuando el conjugado obstétrico, el biciático y el bisquiático, ¿te acuerdas de los tres planos, no? Superior, medio, inferior. Entonces mira, para que te acuerdes, 10, 9, 8 centímetros, obviamente. Ahí definimos pelvis estrecha. Obstétrico menos de 10 en el plano superior, biciático menos de 9 en el plano medio, bisquiático menos de 8 en el plano inferior. Eso es pelvis estrecha. Ahora, arriba, acuérdate, el que mides en el examen físico con los dedos, acuérdate, conjugado diagonal. Y el que le restas 1.5 y obtienes el obstétrico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería acá el diagonal? Menos de 11.5. Entonces te van a decir así, ¿no? Un diagonal menos de 11.5, por ende un obstétrico menos de 10, y es considerado pelvis estrecha. Causas de pelvis estrecha tenemos acá raquitismo, tenemos acá osteomalacia, poliomielitis, la talla corta, ¿no? Una mujer menos de 140 centímetros, de 1,40 m. O sea, acá acuérdense, el diagonal menos de 11.5. Ya está. Son causas de pelvis estrecha. Y la conducta obviamente va a ser cesárea, ¿no? En la mayoría de los casos, sobre todo cuando el obstétrico ya es menos de 9, ¿no? Porque cuando el obstétrico está entre 9 y 10, le podemos dar chance vaginal. Pero menos de 9 ya no, cesárea. O sea, se hace una prueba de parto, ¿no? Cuando el obstétrico está entre 9 y 10. Distocias del canal blando es el componente músculo aponeurótico. Por ejemplo, hay un septum, hay un condiloma gigante, una estenosis o un mioma que está obstruyendo la salida del feto. Esa es la distocia del canal blando. Y acuérdense esto, si un mioma mide más de 5, está ubicado en el cuello o parte antero-inferior del cuerpo uterino, o la paciente tiene antecedente de miomectomía o RCU y está a término, o sea, miren estas características del mioma, y la gestante está a término, debemos hacer cesárea, ¿correcto? Debemos hacer cesárea. Cuando tiene estas características, mioma más de 5, está en cuello o parte inferior del cuerpo, o tiene antecedente de miomectomía. Está a término, cesárea. Si está asintomática y es pretérmino, seguimiento, no le haces nada. Seguimiento, vigilancia. El DCP es un concepto dinámico. Es una gestante que está en trabajo de parto y tiene estas tres características. Miren, y el nombre te lo dice, DCP. D de dinámica uterina normal o aumentada. Por eso te acuerdas que te mencioné que en la hiperdinamia debes descartar también DCP. Entonces, la contracción está normal o aumentada en un DCP. 2, la C es de cabeza flotante. La cabeza no está encajada, está alta. Y 3, el parto está detenido o prolongado. Entonces, una dinámica uterina normal aumentada, una cabeza flotante y un parto detenido o prolongado te hacen diagnóstico de DCP. Esa es la triada. Y miren cómo, ¿no? A pesar de que la dinámica uterina está normal, no progresa la labor del parto. Te lo van a decir así. Gestante con buena dinámica que no progresa la labor del parto y que la cabeza está flotante. Diagnóstico DCP. La conducta más frecuente es hacerle cesárea, ¿no? Entonces recuerden acá que si el mioma tiene estas características o hemos diagnosticado DCP, la conducta es cesárea, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos las distocias fetales. Por mala presentación, el feto podálico. El más frecuente, recuerden que es el nalga puro. Ese es el podálico más frecuente. Cuando solo expone el glúteo, ¿no?
Cuando expone el glúteo más los pies, nalga completa. Es el más raro, el más raro, nalga completa. Y cuando se expone una pierna flexionada y la otra extendida, nalga incompleta. Es la más distóxica, la que genera más complicaciones. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Nalga puro. ¿Cuál es la más rara? Nalga completa. ¿Cuál es la más distóxica que se complica? Nalga incompleta. Por mala situación, el feto transverso, el feto oblicuo. Es por mala situación. En ambos casos, podálico o transverso, recuerden que la conducta es cesárea. Ese es lo de elección. Entonces te ponen un caso clínico, podálico, transverso. Así te dicen que ha iniciado trabajo de parto y estás en fase latente. Cesárea. ¿Ya? Te dicen podálico y tiene ya 3 centímetros. ¿Cuál es la conducta de elección? Cesárea. ¿Se dan cuenta? O sea, lo de elección es cesárea, definitivamente. Solo si estás en un centro de salud periférico y no tienes las condiciones, obviamente, para trasladar a la gestante y hacer cesárea, en esos casos hay que darle chance vaginal. Pero hay ciertos parámetros, ¿no?, para aplicar un chance vaginal en un podálico, como por ejemplo que sea un feto pequeño, que la cabeza esté flexionada, que haya un buen encajamiento, etc. También tenemos el prolapso de cordón, que es una emergencia obstétrica, es la llamada distocia funicular. Justamente un podálico o un transverso te predispone a prolapso de cordón. Cuando te digan, ¿por qué un podálico no lo saco por la vía vaginal? Porque te predispone a prolapso de cordón. Y eso te genera hipoxia fetal. El prolapso de cordón es cuando el cordón está por delante de la presentación. Y se llama procúbito, acuérdate de cubrir, cuando las membranas están íntegras. Y prosidencia cuando las membranas están rotas. ¿Ya? Acuérdate de esa clasificación. Procúbito, membrana íntegra, prosidencia, membrana rota. Entonces el prolapso de cordón es la complicación más frecuente del podálico o del transverso, cuando lo exponemos a lo que viene a ser un parto vaginal. Ahora, el factor de riesgo más importante para podálico, transverso, acuérdate que es la prematuridad. La prematuridad es el factor de riesgo más frecuente para podálico o para transverso. ¿Qué maniobras tenemos cuando un podálico sale por vía vaginal? Por ejemplo, le das chance vaginal al nalga puro, al nalga completo. Puedes darle chance vaginal siempre y cuando el peso sea adecuado, la cabeza esté flexionada, etc. Pero hay maniobras que se hacen. Entonces, un podálico, primero sale el glúteo, luego va a salir el hombro y lo último que sale es la cabeza, porque está saliendo por los glúteos, ¿verdad? Entonces, para sacar los hombros tienes la maniobra de Müller, tienes la maniobra de Rojas-Losé, para sacar el hombro en un podálico. Y para sacar la cabeza en un podálico, la maniobra de Brach, la maniobra de Morisot. ¿Ya? Entonces, esas maniobras, acuérdate, es para sacar un podálico por vía vaginal. Müller, Rojas-Losé, Brach, Morisot. Luego tienes la distocia de hombro, cuyo factor de riesgo más importante es la macrosomía. ¿Y cuáles son las causas de macrosomía? Gestante obesa, a la cabeza, ¿no? Obesidad, diabetes mellitus, diabetes gestacional, embarazo prolongado, son causas de macrosomía. Entonces no sale el hombro, se ha quedado impactado. Y ahí siempre te preguntan, ¿cuál es la primera maniobra en una distocia de hombro? McRoberts, hiperflexión de la pierna de la madre y compresión suprapúbica, ¿no? Esa maniobra de flexión de las piernas se llama McRoberts y es la maniobra de primer nivel, es la primera que haces. No funciona, pasamos a las maniobras de segundo nivel. Cuando rotas el hombro de posterior a anterior, eso se llama la maniobra de Guts o sacacorcho. Otra maniobra de segundo nivel es cuando sacamos el hombro posterior, ¿no? Sacamos, como están viendo ahí en la imagen, y esa maniobra se llama, ¿no?, cuando desimpactamos el hombro posterior, se llama Jack-Mayer. Entonces, la maniobra de Guts, maniobra de Jack-Mayer, son maniobras de segundo nivel en una distocia de hombros, cuando falló la maniobra de McRoberts. Guts es rotación y Jack-Mayer es cuando desimpacto el hombro posterior, jalo, ¿no?, el hombro posterior. Y cuando fallan todas estas, las de primer y segundo nivel, pasamos a la maniobra de tercer nivel. Y la de tercer nivel es cuando recoloco la cabeza del bebito dentro del canal del parto. Como ya fallaron todas las maniobras, lo vuelvo a meter la cabeza y la mando a cesárea. Esa maniobra se llama Sabanelli. ¿Ya? Sabanelli. Recoloco la cabeza y la mando a cesárea. Doctor, ¿qué pasa si estoy en un centro de salud, una zona rural? Entonces ya apliqué las maniobras de primer nivel, segundo nivel y me fallaron todas. Y no puedo hacer Sabanelli porque no tengo condiciones para hacer cesárea, ¿no? Fractura de clavícula.
podemos hacer una fractura de clavícula, ¿ya? Para sacar. ¿Ya? Eso de manera cruenta, ¿no? Pero si no, Sabanelli. Y esto es lo más importante, ojo, 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 esto es lo más importante en distocias fetales, es lo que siempre preguntan también. Las famosas deflexiones, de 3 grados. El grado 1, que es la extensión leve de la cabeza, sincipucio. Grado 2, extensión moderada, frente. Grado 3, extensión severa, cara. Ahí están los 3 grados de deflexiones. Y lo que te debes acordar de acá es el diámetro que presenta y el punto de referencia. Siempre te preguntan eso. Entonces, en grado 1, ¿cuál es tu punto de referencia? Brecma. Ya no es tu occipucio, como en un embarazo o en un parto normal, ¿no? Acá ahora es brecma, o fontanela anterior, o fontanela mayor, también llamada. Y tu diámetro que expones es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. En el grado 2, tu punto de referencia es nariz o glabela. También te pueden decir así, nariz o glabela. Y tu diámetro es el occipito mentoniano, que medía 13.5, el de mayor medida. Y en cara, el punto de referencia es mentón, y el diámetro que expone es segmento brecmático, que mide 9.5. Entonces ahí tienen que darse cuenta, ¿no? Que cada tipo de deflexión tiene su punto de referencia. Miren cómo va. Lo normal es occipucio. Entonces voy extendiendo la cabeza, brecma, grado 1. Nariz, grado 2. Mentón, grado 3, si quieres acordarte así. Miren los puntos de referencia, cómo van cambiando conforme extiende la cabeza el bebito. Y el diámetro de presentación, pues, ¿no? El fisiológico es el SOP, ¿te acuerdas? Suboccipito brecmático, 9.5. Pero en el grado 1 ya es el occipito frontal. En el grado 2 es el occipito mentoniano, que mide 13.5. Y en el 3 es el submento brecmático. ¿Quiénes van a parto vaginal y quiénes a cesárea? Grado 1, chance vaginal. Grado 2, mejor cesárea. Y grado 3, depende. Si cara, cuyo punto de referencia es mento, vas a tener 2 variedades de posición. Mento anterior y mento posterior. Mento anterior, chance vaginal. Mento posterior, sí o sí. Este sí es una indicación absoluta de cesárea. Cara, mento posterior. Indicación absoluta de cesárea. Ya está, esa es la conducta. Recuerden que toda gestante que va a ser sometida a una cesárea, debemos darle profilaxis antibiótica. Con cefazolina 2 gramos por vía endovenosa, 1 hora antes de la cesárea. Con eso evitamos la infección, ¿verdad? Ya está.